El sueño americano siempre ha sido trabajar duro, seguir adelante, tener éxito y terminas siendo más próspero y más feliz incluso que tus padres. Por lo general, dentro de un problema también se encuentra una oportunidad. Creo que nuestro sistema educativo está fallando a la generación más joven. No estamos haciendo un buen trabajo enseñando a los niños lo que necesitan saber para tener una buena carrera. El emprendimiento requiere mucho trabajo. Si alguien está iniciando su propio negocio, no es una pregunta. Trabajo 40 horas, 41 o 42. Estás iniciando tu propio negocio y ni siquiera piensas en estoy trabajando horas extras. Muchas personas se han enriquecido cobrando renta. No conozco a nadie que se haya enriquecido pagando renta. La gran lección es, la única persona que puede frenarte eres tú mismo. Bienvenidos a Historia de Éxito. Soy Scott D. Clary, su anfitrión. Este podcast es parte de la red de HubSpot. Ahora, HubSpot es el recurso al que necesitas acceder si eres un emprendedor. No es un secreto que iniciar un negocio es difícil. Incluso con una gran idea, hacerla realidad puede ser abrumador. Con el nuevo kit de emprendimiento de HubSpot, puedes pasar de la idea a la oferta pública inicial con la ayuda de una empresa que sabe una o dos cosas sobre cómo crecer mejor. Este kit, todo incluido, te brinda orientación paso a paso y marcos de trabajo para ayudarte a superar cada etapa de iniciar un negocio. Con herramientas adaptadas para cada etapa del emprendimiento, ofrece plantillas para gestionar proyectos, correos electrónicos y desarrollar habilidades. También hay una guía para solopreneurs. Tiene trabajos por cuenta propia, hojas de trabajo de precios y mucho más que puedes usar para poner en marcha inmediatamente. Lo mejor es que es gratis. Con la orientación de expertos y los marcos de HubSpot, empezar un negocio no tiene que ser complicado. Así que no esperes para comenzar el tuyo. Ve a hubspot.com/entrada para descargar la guía ahora mismo. Gracias por venir, me emociona esto. Quiero comenzar solo para entender por qué has tenido una vida llena de tantas cosas diferentes en las que has trabajado y tantas cosas diferentes que has construido. Quiero volver atrás y entender cuando eras niño, cuál fue un punto de inflexión o un momento que ocurrió o una serie de momentos que sucedieron que te prepararon y te pusieron en el camino hacia donde estás hoy. Bueno, esa es una muy buena pregunta y me encanta que hayas comenzado con ella. Cuando era niño, era muy delgado, pequeño para mi edad y un ratón de biblioteca. Así que era el candidato perfecto para ser víctima de los abusones. Y durante un tiempo me acosaban y luego mi padre me consiguió una bolsa de boxeo y algunas instrucciones y eso logró dos cosas. Uno, me hizo sentir más seguro de mí mismo y dos, las pocas veces que tuve que usar la instrucción, resolvió bastante bien el problema. Así que me dio más confianza en mí mismo y redujo la necesidad de luchar realmente. Así que ese fue un paso muy grande. La otra fue cuando tenía unos 10 años. Mi abuelo paterno me llevó a un salón de recreación. Era un gran jugador de bolos. De hecho, jugó 300 partidos en su vida. Bueno, para mí, a mi edad, la bola de bolos era demasiado pesada, así que no pude hacer eso con él. Pero el salón de recreación también tenía un campo de tiro. Y entonces él me llevó allí para ver si eso sería interesante. Resultó que tenía una muy buena aptitud para ello. Y me convertí en un verdadero tirador. Y eso es lo que llevó al segundo punto de inflexión más interesante, y eso fue esto. Me convertí en un tirador tan bueno que a los 14 años gané el campeonato estatal de Nueva Jersey y a los 16 establecí el récord de los Estados Unidos. Récord juvenil en el curso de rifle de pequeño calibre olímpico. Y estaban intentando, Winchester estaba tratando de hacerme abandonar la escuela por un tiempo y dedicarme a tiempo completo a disparar para prepararme para las Olimpiadas Reales.
Bueno, ese evento, que fue un evento al aire libre, fue único en que fue genial que estableciéramos el récord, pero el observador que me habían dado para asegurarse de que disparé la cantidad correcta de rondas porque tenías un objetivo real y un objetivo falso. El objetivo falso era para que, a medida que el viento se ajustaba, pudieras cambiar tu mira y asegurarte de que estabas correspondiendo. Bueno, él subestimó, así que fue una victoria agridulce. Aquí establecí un récord nacional siendo un joven, pero lo hice disparando una ronda menos de las que podría haber disparado, así que podría haber sido incluso una mejor puntuación. Eso me enseñó una lección que se ha quedado conmigo desde entonces. Es decir, puedes delegar autoridad, pero al final del día la responsabilidad permanece contigo. Así que eso me convirtió en una especie de microgestor en la vida posterior. Y realmente intento supervisar muy cuidadosamente a las personas que me están ayudando. Así que cuando miras tu carrera y como estos momentos que te dieron confianza y mostraron tu propia habilidad y realmente solo te convirtieron de un niño a un hombre al final del día, ¿cómo impactaron esos en tu carrera, tu vida, en lo que elegiste trabajar? Porque obviamente ahora, bueno, quiero decir, incluso hace años, eras conocido como el rey de la bancarrota, pero no empezaste allí. Eso es después de una carrera de mucho trabajo y muchos altibajos y victorias y pérdidas que te llevan a ese punto. Y luego pasas de privado a público para servir al gobierno. Tengo mucha curiosidad sobre cuándo comenzaste tu carrera, ya que obviamente es larga, así que no tenemos que abarcar todo. Pero ¿cuáles fueron algunas de las cosas que te impulsaron por los caminos que tomaste? Bueno, al principio fui a Yale y luego directamente a la Escuela de Negocios de Harvard. Y había estado en el reserva de oficiales de entrenamiento del cuerpo en Yale porque en aquellos días teníamos entrenamiento militar universal, el reclutamiento, y pensé que sería mejor entrar como oficial que como soldado raso, así que me dieron un aplazamiento para ir directo a HBS. Así que entro en el ejército, y se suponía que debía estar 6 meses en servicio activo, 7 años y medio en reserva. Pero llegó la crisis de los misiles en Cuba, así que terminé pasando 1 año y medio en el ejército. Durante ese periodo, mi futuro empleador, un administrador de dinero muy exitoso, llamado Emery Duvet, murió. Murió 2 semanas antes de que yo debiera presentarme a trabajar y en su lecho de muerte vendió la firma a un cliente muy rico llamado Robert Winthrop, de la familia Winthrop de Massachusetts. De todas formas, acordaron contratarme, así que ahora me presento. La firma ahora se llama Winthrop Devay, así que cambié de empleadores antes de recibir mi primer cheque de pago. 2 semanas después llegó Jack Dorrance, quien en ese entonces era el director ejecutivo de Campbell's Soup. Y entre él y el fondo de pensiones tenían varios miles de millones de dólares con nosotros. Tuvieron una agradable charla durante el almuerzo. Y luego Dorrance dijo: Bob, ¿por qué mis cuentas tienen tantas minas de plata Lucky Friday en ellas? Y el señor Winship se volvió hacia mí y dijo: Wilbur, ¿mis cuentas también tienen la mina de plata Lucky Friday? Y yo dije: sí, señor, lo hacen. Todas nuestras cuentas tienen algo de la mina de plata Lucky Friday. Y luego expliqué por qué. Bueno, eso le dejó claro a Dorrance que este no era el mismo tipo de gestión senior práctica a la que estaba acostumbrado antes de que Emery Devay muriera. Así que el lunes siguiente retiraron los $3,000 millones de nuestra gestión. Así que Bob Winship, un poco más tarde esa semana, estaba en una reunión de la Junta de Citibank. Había estado en la Junta de Citibank. Y el director ejecutivo de Citibank, al escuchar su problema, después de haber comprado esta firma y acaba de perder esta gran cuenta
y lo embarazoso que fue, dijo, Bob, Sam Milbank desea retirar su dinero de una buena y antigua firma llamada Wood Struthers. Si inviertes unos cuantos millones de dólares más, cómprale. Lo llamarán Wood Struthers y Winthrop y nunca más te sentirás avergonzado. Así que hizo eso. Sabes, a medida que avanzas en tu carrera, también estoy de acuerdo con esto y es algo de lo que te he visto hablar. Obviamente crees en el concepto de trabajo duro y hablas de esto en tu libro. Obviamente es algo que es muy importante para ti. Háblame sobre el concepto de trabajo duro y háblame de ello desde la perspectiva de cuando comenzaste tu carrera y lo que tuviste que invertir versus quizás incluso lo que ves ahora con las personas en sus carreras. Claro. Bueno, habíamos sido apenas una familia de clase media y luego cuando estaba en Yale mi padre murió y como tenía dos hermanos menores, mi mamá, que era maestra de tercer grado, tuvo que apoyar y esperemos ayudar a obtener una educación real. Como resultado tuve que trabajar para pagar mis estudios. Así que recibí ayuda en Yale e hice una variedad de trabajos extraños para obtener dinero para gastar y pagar la matrícula y todo eso. Y entonces, eso me enseñó que no hay nada malo en trabajar duro, porque estaba siguiendo un currículo regular y aún así tenía que hacer todos estos trabajos. Porque en Yale, cuando recibías ayuda estudiantil, no solo recibías la ayuda, tenías que elaborar un sistema de facturación y tenías que trabajar tantas horas a la semana para la universidad para compensar el hecho de que te estaban dando ayuda. Y luego tuve que encontrar trabajos extraños para tener dinero para gastar. Así que fue entonces cuando comencé a trabajar realmente duro porque Yale obviamente tenía un plan de estudios desafiante. Y cuando pasé a la escuela de negocios en Harvard, también tenía un plan de estudios desafiante. Pero de nuevo, no tenía dinero. Tuve que hacer trabajos extraños como escribir artículos para una revista llamada Mundo Financiero. Escribí los informes de investigación anónimos para una pequeña firma de corretaje. Incluso fui un censista durante el censo decenal, yendo de puerta en puerta tratando de que la gente llenara sus formularios de censo. Y eso fue un verdadero desafío porque me dieron una mala sección de Boston a la que ir. Así que estoy usando este pequeño accesorio blanco de patrulla escolar en el hombro con una gran insignia plateada de fantasía en él. Bueno, en esa sección de Boston, cuando te presentas en una puerta con una insignia, si es que abren la puerta en absoluto, es más probable que tengan un perro que salga atrás de ti a que te dejen entrevistarlos. Así que eso me enseñó mucho sobre el hecho de que puedes sobrevivir un día escolar arduo más un montón de trabajos a tiempo parcial que necesitabas hacer para sobrevivir. Así que se convirtió en un hábito y es como cualquier otra cosa. Una vez que te acostumbras y una vez que se convierte en una rutina trabajar largas y duras horas, no se vuelve tan desafiante. Lo que me molesta de hoy en día es que a los niños no les gusta la idea de trabajar. Descubrí hace un tiempo que en realidad hay un Reddit, sitio que tenía 6 millones de miembros totalmente dedicados a estar en contra del trabajo, y habría publicaciones en él. Una muy similar a la que estoy citando ahora decía, simplemente no puedo obligarme a ir a trabajar más. Así que la idea de que el trabajo es un comportamiento aberrante, es algo que tienes que ser forzado a hacer o forzarte a hacer en lugar de ser algo natural
y parte del proceso de crecimiento y adultez es preocupante. Porque ahora todos quieren las cosas fáciles, rápidas, sin hacer ningún trabajo. Y ves a personas diciendo cosas, personas jóvenes, reales y brillantes, diciendo cosas como, solo voy a hacer la cantidad mínima necesaria de trabajo para no perder mi empleo. O dirán que no quieren un trabajo real, solo realizar trabajos temporales. Y solo haré suficientes trabajos temporales para sobrevivir. La idea de simplemente sobrevivir y no disfrutar el trabajo es la antítesis del sueño americano. El sueño americano siempre ha sido trabajar duro, persistir, tener éxito y termina siendo más próspero y más feliz incluso que tus padres. Así que para mí es un fenómeno muy triste que exista esta actitud. Los jóvenes de hoy también son muy frágiles. Con muchos de ellos dices "bu" y se mojan los pantalones o se esconden en una sala segura o algo así. Es un sistema equivocado. Hay desafíos, hay problemas que todos enfrentarán. Pero usualmente dentro de un problema también se encuentra una oportunidad. Y si fueran sensatos, mirarían a través del problema, encontrarían la oportunidad, la agarrarían y se adelantarían. ¿Qué crees que causó esta mentalidad? Tengo un par de ideas, pero no sé si fue un montón de pequeñas cosas o si fue un cambio cultural. Pero todas esas personas en ese hilo de Reddit dirán, bueno, no hay forma de que vayamos a ser tan felices como nuestros padres. Ni siquiera podemos permitirnos una casa independiente ya. Y el costo de vida ha subido y los salarios no han seguido el ritmo. Si quiero vivir en una gran ciudad de los Estados Unidos, como Nueva York o cualquier ciudad costera, donde podría conseguir un gran trabajo, el alquiler está por las nubes, incluso para un apartamento de una sola habitación. Así que todas estas cosas probablemente estresaron a las personas, pero tal vez hubo un punto de quiebre. Y no sé cuál fue ese punto de quiebre cuando la gente simplemente levantó las manos y dijo, ¿sabes qué? No voy a intentar hacer y construir la vida que tenían mis padres. Intentaré construir una vida diferente. Creo que eso llevó a esta mentalidad. ¿Tienes ideas u opiniones sobre lo que lo causó? Sí, tengo un par de pensamientos. Uno, hemos pasado por un periodo de prosperidad única en el país y como resultado, muchos padres han ganado más ingresos de los que jamás pensaron que podrían ganar. Y eso significó que los niños tuvieron una vida muy plena y bastante fácil ellos mismos. Así que creo que en cierto sentido, nuestra prosperidad arruinó un poco la imagen para los jóvenes. Pero creo que también hay un par de otros fenómenos que contribuyeron a ello, particularmente las políticas gubernamentales durante la pandemia e incluso antes de ella, donde a bastantes personas en este país ahora se les paga más por no trabajar de lo que jamás ganaron cuando estaban trabajando. Y eso crea un muy mal mentalidad. Crea una mentalidad de derecho, que realmente no tienes que hacer ningún trabajo. El gobierno simplemente se ocupará de ti. Así que creo que ese es un segundo factor. Y creo que un tercer factor es nuestro sistema educativo, creo, está fallando a la generación más joven y a la generación que la precedió inmediatamente. No estamos haciendo un buen trabajo enseñando a los niños lo que necesitan saber para tener una buena carrera. Cuando era niño había dos caminos que la gente seguiría. Como probablemente sabes, algo así como 2/3 de los adultos estadounidenses no tienen un título universitario, pero en los viejos tiempos había un camino para los niños que iban a la universidad y para los que no, tenían una clase llamada formación manual. Le apodamos clase de taller
No sé muy bien por qué, y eso les enseñó habilidades que les permitirían convertirse en electricistas, fontaneros, técnicos de electrodomésticos, todo tipo de oficios, muchos de los cuales resultan ser oficios muy bien remunerados. No era que los estuviera condenando a una mala vida. Si miras lo que pagas por hora a un fontanero o un electricista, hay mucho espacio para buenos resultados económicos de eso. Pero nuestro país ahora tiene la menor formación profesional de cualquier país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la menor. Y las escuelas secundarias y las escuelas intermedias ya no ofrecen cursos de formación manual, simplemente no forman parte del currículo. Entonces eso desfavorece a los niños que no están en una ruta universitaria. Para aquellos que están en la ruta universitaria, también están en desventaja porque no estamos enseñando los fundamentos. No estamos enseñando aritmética, lectura y escritura en los grados inferiores. En la mayoría de esas habilidades, los jóvenes estadounidenses en la escuela primaria se ubican alrededor del 30º lugar en el mundo. ¿Cómo podemos seguir siendo el país número 1 del mundo cuando ocupamos el 30º lugar en educación primaria y empeora cuando llegan a la escuela secundaria? Cuando llegan a la escuela secundaria ya no enseñan matemáticas de secundaria, física, química, todas esas habilidades que necesitas para sobrevivir en un país tecnológicamente avanzado. Así que creo que en parte es una herida autoinfligida en el sistema escolar. En parte es que sus padres lo tuvieron tan fácil que los niños se malcriaron. Me ha sorprendido cuántos jóvenes no consiguen un trabajo de verano cuando salen de la escuela. Olvídate de trabajar mientras estudias. Ni siquiera en verano. Están holgazaneando en la playa. No sé por qué los padres lo permiten. Cuando mis dos chicas eran adolescentes y una de ellas obtuvo su primera licencia de conducir, surgió la pregunta, ¿qué harían para un trabajo de verano? Vamos a los Hamptons en el verano. ¿Qué harían? Así que compré un camión de comida de acero inoxidable, les conseguí la concesión de comida para una de las playas y trabajaron bastante duro durante todo el día porque no hay nada como hacer hamburguesas y perros calientes y cortar frutas y todo y luego servir al cliente. Porque quería que aprendieran, aunque no tendrían que hacer eso solo para pagar la matrícula, quería que aprendieran que tienes que ser una persona productiva, no vas a estar simplemente sentado en la playa. No creo que eso esté suficientemente presente en la actitud parental, así que creo que es una serie completa de factores los que han llevado a ello, pero creo que es un fenómeno muy malo. Hola chicos, aquí Scott. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes de todo corazón. 6 años de este programa gracias a ustedes. Sus escuchas, apoyo y compartidos mantienen esto en marcha. Al comenzar no imaginaba el gran impacto que tendríamos, las vidas que tocamos. Las historias y lecciones que compartimos juntos son verdaderamente humildes. Creo que estamos construyendo algo realmente especial aquí. Una comunidad donde nadie tiene que reinventar la rueda. Estamos juntos en esto, aprendiendo y creciendo. Esta es mi petición. Si amas este programa y ha hecho una diferencia para ti, por favor compártelo. Comparte con alguien que lo necesite, ya sea un amigo, en redes sociales o como prefieras. Así mantendremos esto fuerte. Invitados aún mejores, más sabiduría transformadora. Encuéntranos en todas partes. Visita successstorypodcast.com para escuchar el podcast o YouTube si prefieres el video. Es youtube.com/c/ScottD. Clary o el boletín de noticias newsletter postcotttheclary.com. Comparte la palabra. Les agradezco infinitamente a todos. Continuemos aprendiendo. Continuemos creciendo y mejorando este mundo juntos. Bien, regresemos al programa. Muy interesante porque ni siquiera me considero tan viejo. Tengo 34 años y recuerdo que durante la universidad trabajaba durante el día y aplazaba mis clases.
Y también no vengo de una vida dura al crecer, como que realmente no tenía que preocuparme por la matrícula, pero para mí era más sobre querer comenzar mi carrera temprano y querer descubrir cómo obtener algo de experiencia. Así que aplazaba mis clases para la noche y los fines de semana para poder trabajar durante el día, pero ahora es una pendiente muy resbaladiza. Y solo escucha, no es que eso fue hace solo un par de años. Y parece que ha habido este cambio cultural completo. Quiero decir de nuevo, tú vienes de una generación, ya sabes, anterior a la mía, donde tenías que trabajar. No había la prosperidad económica con la que crecí cuando eras un niño. Tenías que descifrar la vida y el trabajo y demás. Y al menos para la mayoría de las personas. Entonces, si miras hacia adelante, debe ser muy preocupante para ti hacia dónde va este país si no encontramos una forma de revertirlo. Bueno, es muy preocupante porque, a diferencia de cuando crecí, nací en la depresión 1937 y eso fue más o menos el pico de la depresión. Entonces fue una época muy diferente como tú señalas. Pero en aquellos días éramos indiscutibles como la principal potencia económica mundial. Ahora, hay muchos desafíos. Obviamente tienes a China siendo muy agresiva, impulsando la educación muy fuertemente y teniendo una población muy trabajadora y muy dedicada. Así que ahora hay un desafío adicional para nuestro país. ¿Cómo nos mantenemos como una potencia número uno o incluso como una potencia compartida cuando tienes un país como China, donde la educación es muy valorada, la gente es muy trabajadora y donde tienen un verdadero instinto mercantil? Si perdemos nuestro espíritu emprendedor, entonces realmente se acabará todo. Si perdemos la innovación y el espíritu emprendedor, bueno, ser emprendedor requiere mucho trabajo. Si alguien está comenzando su propio negocio, no es una pregunta, ¿trabajo 40 horas o 39 o 41 o 42? Si estás emprendiendo, estás en ello. Estás metido hasta las cejas y ni siquiera piensas, ¿estoy trabajando horas extras? Entonces, el peligro es que estos otros problemas sociales que tú y yo hemos estado discutiendo pueden muy bien desbordarse en el emprendimiento que creó este país. Y una tendencia alarmante en ese sentido de las empresas de capital de riesgo respaldadas institucionalmente en los últimos 10 años, el 40% tiene a una persona nacida en el extranjero que es el director ejecutivo o el codirector ejecutivo, el 40%. Entonces, cuando piensas en eso, es genial que hayamos tenido esa afluencia de personas muy emprendedoras y extranjeros habilidosos. Pero también sugiere que no tendríamos tanto emprendimiento si no fuera por los extranjeros. Y eso es algo aterrador, que necesitamos más y más ayuda extranjera solo para seguir adelante. Creo que si miras algunos de los directores ejecutivos de grandes empresas de tecnología, ves a personas que vienen de otras partes del mundo que se mudan a los Estados Unidos, que asumen estos puestos de nuevo, lo cual es genial, pero tienes que tener una cultura de emprendimiento, de trabajo duro, de no tener miedo a construir cosas y fallar, y creo que nos estamos alejando mucho de eso. Las personas dispuestas a hacer un trabajo incómodo, que ni siquiera estamos hablando, como dijiste, de emprendimiento, solo estamos hablando de personas que trabajan de 9 a 5. Trabajo de lunes a viernes porque si vas a ser un emprendedor exitoso como yo, que vengo de un ambiente de 9 a 5 y trabajé duro allí, entonces me di cuenta de que no avanzaba lo suficientemente rápido. Y mi carrera no progresaba tan rápido como quería, así que voy a tomar eso en mis propias manos, y en lugar de trabajar de 9 a 5 de lunes a viernes, estoy trabajando 24/7 365, pero al menos ahora puedo moverme a mi propio ritmo.
Pero el horario de 9 a 5 era porque no tenía padres emprendedores. El horario de 9 a 5 fue como una especie de incubación para mí, como profesional, para luego decir, está bien, esto es genial, pero quiero ir más allá. Si nunca hubiera tenido la exposición al horario laboral típico, o si veo a algunas personas viajando por todo el mundo y trabajando en la economía gig, de nuevo, no hay nada inherentemente malo en eso. Pero si una cultura promueve eso y las redes sociales promueven el estilo de vida y todo eso, creo que, de nuevo, otro componente que no mencionaste es que miramos en las redes sociales, pensamos que las vidas de otras personas son tan geniales. ¿Cómo es posible trabajar solo 2 horas semanales y aún así ganar $1.000.000 anuales? Bueno, eso no es la realidad, pero las redes sociales son un megáfono y transmiten esta realidad y la gente asume que es la realidad. Entonces diseñan sus vidas así. Y entre todas las otras cosas que mencionaste, estamos en un lugar muy peligroso, creo, porque hay tanta influencia diciéndonos cómo deberíamos vivir o qué debería o no debería ser el trabajo duro. Y creo que estamos confundiendo las mentes de una generación más joven sobre cómo puede ser la vida. Bueno, estoy de acuerdo con eso y creo que lo ves en otro contexto. Solía ser que el sueño de las personas era poseer tu propia casa. Eso era un sueño enorme. Casarte, tener un hijo, poseer tu propia casa era parte de la escena cultural. Ahora a las personas no les interesa tanto poseer cosas. Parecen conformarse con tener el uso de las cosas. Incluso hay una industria ahora donde las personas alquilan su ropa en lugar de comprarla. ¿Qué podría ser más extraño y qué podría ser más ineficiente que alquilar tu ropa? Porque sabes que el tipo que te las alquila está obteniendo un alto rendimiento. Bueno, ¿de dónde viene su tasa de retorno? Viene de ti porque eres un tonto. Ni siquiera querrás asumir el costo inicial de tu ropa. Y así creo que ha llegado a un extremo muy, muy grande. No hay nada malo en querer poseer cosas. Y para la mayoría de las familias, poseer la casa era central para su capacidad de desarrollar alguna apariencia de riqueza, porque las casas tienden a apreciarse con el tiempo. Mi padre tenía un buen dicho, aunque no era rico. Él decía, conozco a muchas personas que se han enriquecido cobrando renta. No conozco a nadie que se haya enriquecido pagando renta. Y esa es una filosofía que la gente no parece tener. Todo se mide en términos de pago mensual, no si estoy ganando algo, no si estoy llegando a algún lugar, no si estoy avanzando. Es toda una actitud que, como señalas, es muy, muy peligrosa. Sabes que en realidad estoy realmente preocupado porque parece estar agravado con la miopía. Lo que sucederá es que las personas ganarán suficiente dinero para alquilar toda su vida. Y luego, ¿qué sucede cuando ya no puedes trabajar más o cuando tienes cuando te enfermas o cuando simplemente por la vejez no puedes dedicar esas horas o el rendimiento cognitivo simplemente no está ahí o el rendimiento físico no está ahí? Quiero decir, realmente no hemos visto a esa generación llegar a esa edad todavía. Y eso va a ser aterrador a menos que se haga algo porque la generación que tiene la edad en la que ya no puede trabajar, la mayoría de ellos tendrán pensiones o tendrán algún tipo o provienen de la mentalidad de quiero comprar mi casa, quiero invertir. Es aterrador. Las personas de 70, 80 y 90 años no alquilaron su ropa cuando Estaban creciendo. Bueno, un sociólogo que conocí en una fiesta de cócteles tenía una interesante encapsulación de eso. Dijo que uno de los verdaderos problemas de la generación más joven es la incapacidad para posponer la gratificación inmediata. Eso es lo que lleva a que quieran todo rápido, fácil, ahora muy accesible, la idea de ahorrar para comprar una casa.
es bastante diferente a eso. Eso generalmente, especialmente para las personas más jóvenes, solía significar algún aplazamiento de la gratificación inmediata porque guardas un poco de dinero, y luego tienes que hacer algo en forma de una casa con él. Pero ahora están felices de alquilar la casa, felices de alquilar un coche cuando lo necesitan, felices de alquilar incluso su ropa, y es un callejón sin salida, porque lo que están haciendo es aumentar su costo de vida actual hasta el punto en que no van a poder, como tú señalas, tener algo para cuidar de ellos más adelante. Y eso a su vez es produciendo y fomentando una relación muy desafortunada entre la población y el gobierno. Recuerda el antiguo manifiesto comunista, la forma de hacer permanente el socialismo es, en primer lugar, llegar a donde la mayoría de la población adulta no paga impuestos. Ya casi llegamos. En segundo lugar, llegar al punto en que la mayoría de la población adulta depende del gobierno para su sustento. Hacia allí es donde empezamos a dirigirnos con todos estos programas. Y una vez que superemos esa segunda cosa, si lo hacemos desafortunadamente y la mayoría de las personas no pagan impuestos y dependen del gobierno, olvídalo. La sociedad tal como la conocemos, nuestra cultura tal como la conocemos y trágicamente nuestra economía tal como la conocemos, ya no existirán más. Háblame de... En realidad quiero hablar sobre tu transición al servicio público, pero ¿puedes explicar ese punto? Porque entiendo ser dependiente del gobierno, pero ¿puedes explicar el no pagar impuestos? Punto. Bueno, es aritméticamente cierto que casi la mitad de los adultos estadounidenses no pagan ningún impuesto porque tienen todos estos créditos fiscales en reembolso. Cuando el gobierno dice, voy a darte un crédito fiscal por tener un hijo, digamos, ahora eso puede ser una idea valiosa para ayudar a las personas a tener hijos. Pero a lo que se traduce en realidad es que si no tienes suficientes ingresos para que realmente estés pagando impuestos, recibes ese dinero directamente. Así que en lugar de ser lo que se presenta, que es solo un crédito fiscal, no lo es. Es un regalo real para la gente, para aquellos que no tienen ingresos gravables. Y en algunos casos, aún teniéndolo, es pequeño. Y de nuevo se convierte en un pago en efectivo en lugar de un impuesto. Crédito. Entonces básicamente fomenta el comportamiento incorrecto. Sí, sí. Y no estoy en contra del cuidado infantil. No estoy en contra de que las personas tengan familias. Obviamente, esos son importantes. Pero cuando creas esas dos cosas, nadie paga impuestos y las personas dependen del gobierno. Ahora has cambiado toda la sociedad y es una pendiente muy, muy resbaladiza porque la teoría es que de alguna manera el resto de la sociedad puede permitirse no solo mantenerse a sí mismos, sino pagar las facturas al gobierno para mantener a la mitad que no están trabajando, que no son productivos. Bueno, ese es un mundo muy diferente al mundo que solíamos tener. Solo quiero tomar un segundo y agradecer a la red de podcast de HubSpot por apoyar a Success Story. La red de podcast de HubSpot tiene increíbles podcasts como The Product Boss, presentado por Jacqueline Snyder y Mina Kunlo-Saideb. Si quieres llevar tus ventas de productos físicos y estrategia al siguiente nivel para crear la vida de tus sueños, necesitas escuchar a The Product Boss. Se sientan durante una hora, hacen un podcast estilo taller, van a hablar de todo lo que necesitas saber para mejorar, redes sociales, marketing. Si eres un bien de consumo empaquetado, si tienes algún tipo de widget físico, necesitas sintonizar el jefe de producto, donde sea que obtengas tus podcasts. Eso tiene sentido, entiendo. Háblame sobre, quiero decir, he tenido esta conversación con muchas personas
¿Por qué alguien querría ir a trabajar en el gobierno, ir a trabajar en el servicio público? Porque escucha, no es como si necesitaras esto para tu carrera. Has ganado mucho dinero haciendo lo que eres muy bueno. Y el gobierno simplemente parece un montón de dolores de cabeza. Parece que tu vida es despedazada. La gente te critica, nadie nunca está contento contigo. Esta es como la vida del gobierno. Así que en este punto de tu carrera, quiero decir, lo has logrado por cualquier estándar de cualquier persona. ¿Cuál era el propósito en tu mente de ir a servir al gobierno, ir a servir a la gente? Fueron varias cosas, pero primero que nada llegó en un punto de mi vida en el que podía permitírmelo porque había ganado lo suficiente para cuidar de mí mismo para siempre y para siempre. Así que había la posibilidad de hacerlo y hacer el sacrificio económico para entrar al gobierno. Y de hecho, cuando tuve mi especie de entrevista de trabajo para el puesto en el gabinete con el presidente Trump y los demás, fue extraño porque fue la primera vez en mi vida que estaba ansioso por tener un trabajo que pagaba una fracción minúscula de lo que solía pagar mi antiguo trabajo. Pero a pesar de eso, sentí que era un momento en el que A podía permitírmelo. B, más importante aún, sentí que lo que Trump estaba intentando hacer era lo que el país necesitaba. Sentí que él era el único entre los candidatos demócratas o republicanos que entendía cuán maltratada estaba la clase media y la clase media baja trabajadora de América en favor de las personas que no estaban trabajando. Los otros candidatos ni siquiera lo entendían, así que sentí que el único que va a intentar solucionar esto es alguien que al menos entiende el problema. Los demás candidatos desconocían que fuera un problema, así que sentí que había una necesidad social de que alguien intentara ayudar a solucionar este problema porque amo este país. El país ha sido muy bueno conmigo y sentí que era hora de intentar devolver algo como parte de una empresa en el gobierno para recuperar algo de lo que habíamos estado perdiendo. Y quiero decir, cuando anunciaste que incluso estabas apoyando a Trump, creo que por lo que recuerdo, eso fue un poco de sorpresa para el público. Sí, lo fue. Lo que pasó en aquel entonces, y esto fue antes de las primarias republicanas en el 2016, elección. Estaba en Squawk Box en la mañana y hacia el final de la entrevista uno de ellos dijo, si Trump es el candidato presidencial de los republicanos, ¿lo apoyarás? Y ellos pensaban que mi respuesta sería no, porque en ese momento la mayoría de Wall Street estaba en contra de Trump. Y curiosamente, gran parte de Wall Street sigue siendo demócrata. Yo diría que la mayoría de las personas de alto rango han sido demócratas. No entiendo muy bien por qué, pero de todos modos eso sorprendió a la gente y luego expliqué por qué. Mi teoría de que él era el único que entendía el problema social que tú y yo hemos estado discutiendo. Y eso a su vez me llevó a involucrarme con la campaña, así que comencé a hacer editoriales principalmente en periódicos regionales. Me enviaba como sustituto para debatir con la gente de izquierdas, cosas así. Y luego finalmente me pidió que entrara en el gabinete. Háblame de algunas de las políticas que implementaste mientras estabas en su gobierno, pero también quiero entender hacia adelante. Obviamente ahora intentaremos mantener esta entrevista siempre verde, pero en un par de meses vamos a ver un Estados Unidos muy nuevo. Gobierno. Y tengo curiosidad, ¿qué tenemos que hacer en el futuro para continuar el trabajo que hiciste? Bueno, afortunadamente, a diferencia de la mayoría del gabinete de Biden,
personas. Gina Raimondo, quien es mi sucesora, ha continuado bastante bien las políticas de aranceles y las políticas de control de exportaciones que implementé durante la administración de Trump. Así que por el momento, los demócratas han sido relativamente solidarios con las iniciativas de aranceles y negando a los posibles enemigos el acceso a materiales de alta tecnología, sanciones, cosas de ese tipo. Así que hasta ahora no ha sido un problema. Lo que me preocupa en casos como Kamala Harris son muchas cosas, una de las cuales es que no tenemos idea de cuáles serán sus políticas comerciales. No ha hecho ninguna declaración real sobre el comercio, así que no puedo juzgar lo que ella podría hacer o no hacer. La segunda cosa, sin embargo, creo que ella está más interesada en cambiar el sistema educativo lejos de lo que creo que debería ser, que es la formación manual y la formación de alta tecnología. Está más interesada en convertirlo en un instrumento sociológico, en hacerlo muy despierto. Bueno, estar despierto es realmente en muchos aspectos la antítesis directa del sueño americano, porque estar despierto dice que deberías avergonzarte de ser ciudadano de los Estados Unidos. Estar despierto dice que tus antepasados fueron abusadores, y eso es algo realmente malo, y necesitamos retribución. Así que me preocupa que mientras creo que el sistema educativo necesita reformarse en la dirección de volver a lo que solía ser, creo que su visualización de la educación es muy diferente. Y está resultando en que los jóvenes tengan muy poco entendimiento de lo que realmente está sucediendo. Y había una universidad en algún lugar del Medio Oeste que realizó una encuesta de personas de 18 a 25 años y les hizo una variedad de preguntas, dos que me parecieron realmente peligrosas. Una era la pregunta ¿quién es Andrew Jackson? Como sabes, fue una figura muy polémica. La respuesta más popular fue la de Michael. Hermano. Vaya. ¿No estaban relacionados? Por supuesto que no. La segunda pregunta que hizo fue ¿dónde se inventó la esclavitud? Y la respuesta más popular fue en los Estados Unidos. Ahora, no solo es históricamente inexacto por miles de años, sino que también es inexacto por miles de kilómetros. Y estos jóvenes realmente no entendían la respuesta a ninguna de esas preguntas. Ahora también había muchas otras a las que tenían respuestas divertidas, pero cuando tu malentendido es que los Estados Unidos es lo que creó todo el problema de la esclavitud, no entiendes de dónde viene nada. Descubrí cuando estaba en el gobierno una de las tareas que ocasionalmente hacía era juramentar a ciudadanos naturalizados que habían llegado legalmente a este país. Y cuando eres un inmigrante legal buscando la ciudadanía, tienes que estudiar mucho. Tienes que estudiar sobre la Constitución. Y concluí que los inmigrantes legales que se convirtieron en ciudadanos estaban mejor informados sobre nuestro país que la mayoría de los jóvenes. Y eso es realmente desafortunado. También eran maravillosos en que sus ojos se llenaban de lágrimas de felicidad cuando se convertían en ciudadanos. Estaban tan orgullosos como podían estar mientras que muchos jóvenes cuestionan si los Estados Unidos es un buen lugar. Cuestionan su propia sexualidad, cuestionan todo tipo de cosas. Lo que no cuestionan es ¿por qué no estoy aprendiendo lo que debería aprender para ser un adulto productivo?
Por lo tanto, estoy muy preocupado por la dirección en la que Kamala Harris podría llevar a este país. Sabes, mencionaste algo que es muy interesante para mí y nunca lo entendí del todo, porque todas las diferentes cosas que la gente cuestiona, nunca entendí por qué alguien cuestionaría si los Estados Unidos era un buen lugar. Y veo eso, quiero decir, hay muchas cosas que la gente cuestiona, como acabas de mencionar, la gente cuestiona su propia sexualidad, sus pronombres, sabes lo que quieren hacer con su vida, su carrera. Esas son lo que sea. Puedes hacer un comentario sobre si esas son cosas que la gente debería cuestionar o no cuestionar. Eso es más personal. Mi mayor problema es que parece que hay tanto odio hacia los Estados Unidos de una generación más joven y no lo entiendo. No entiendo de dónde viene eso, porque los Estados Unidos está dando a estas personas todas las habilidades del mundo para cuestionar todas estas cosas diferentes y para elegir todas estas cosas diferentes. Este es el país que te brinda esa oportunidad. Nunca entendí eso. Sabes, para darte una perspectiva, soy canadiense, así que realmente tengo que pasar por un proceso de inmigración. Y he pasado, probablemente gasté alrededor de, en este punto, entrando a través de una visa y luego pasando por este proceso de visa y luego finalmente obteniendo la tarjeta verde, probablemente $40,000, $50,000 en tarifas y solicitudes y simplemente tiempo invertido y obteniendo referencias. Es decir, es un proceso muy arduo, pero estoy muy agradecido. Mi negocio ahora está aquí. Ahora mis conexiones están aquí. La red está aquí. Y Canadá es como, escucha, Canadá no es un país del tercer mundo. Canadá es Canadá. Pero incluso el contraste entre Canadá y los Estados Unidos, veo 100 veces más oportunidades y mi carrera avanza exponencialmente más rápido. Así que es simplemente interesante. No puedo por ninguna razón entender cómo la gente puede odiar a los Estados Unidos. Es muy confuso para mí. Bueno, si realmente pensaras que la única razón por la que existía la esclavitud en este mundo era Estados Unidos, que literalmente la inventamos, probablemente te daría un sentimiento de culpa. Ciertamente, enseñar a las personas que ese es el caso está destinado a hacerte sentir culpable. Ni siquiera es cierto. No está ni cerca de ser verdad. Está tan lejos de la realidad. Oh, por supuesto que sí. Pero recuerda a Goebbels, el gran ministro de propaganda bajo Hitler. Él dijo, si cuentas una gran mentira suficientes veces y si puedes controlar los medios para que no lo disputen demasiado, entonces se convierte en la verdad. Entonces la verdad se torna en mentira. Y creo que eso es lo que está sucediendo, porque los jóvenes y nuestro sistema educativo son totalmente intolerantes a cualquier otra opinión. Y si intentas hablar con una persona joven y decir que simplemente no es cierto que la esclavitud se inventó aquí, obtienes un verdadero argumento. Si incluso responden en lugar de simplemente alejarse, así que hay una intolerancia al desacuerdo. Y lo ves en los campus. Si un profesor no de izquierdas quiere dar una charla en un campus, le abuchean, le hacen piquetes y muy pocas universidades incluso le permitirán venir. Así que mientras pensarías que las educaciones de aprendizaje estaban destinadas a estar abiertas a diferentes ideas, ahora están muy cerradas a ellas. Y de una manera graciosa, la extrema izquierda y la extrema derecha tienen eso en común, que ambos son intolerantes a cualquier punto de vista que no sea su propio extremo. Y es algo muy preocupante porque está empezando a desgarrar el corazón de la sociedad. Lo viste con este joven intentando asesinar a Trump. Lo ves en todo tipo de estallidos violentos. Hay una verdadera ira que se ha desarrollado en las personas, en parte creo, porque se sienten desesperanzados acerca de sus propias carreras, como hablamos anteriormente. Pero también los sistemas escolares les han inculcado este negativismo hacia los Estados Unidos,
negativismo hacia lo tradicional, valores. Y eso tiene que ser arreglado. Y así, mi mayor preocupación, creo que nuestro sistema educativo es más peligroso para este país que China. Creo que es más peligroso que Rusia. Creo que es más peligroso que Irán porque son cosas con las que vamos a tener que lidiar. Pero nuestros problemas educativos son heridas autoinfligidas y la forma más loca de morir es a través de una herida autoinfligida. Pero creo que esa es la forma más preocupante. Y en realidad es interesante porque hablas sobre las universidades que no permiten a los líderes de pensamiento de derecha en el campus. Siempre estuve bajo la suposición de que la historia era historia. Y luego la universidad y el colegio eran un lugar para el debate, la conversación y el pensamiento crítico sobre las políticas a seguir. No sobre intentar reescribir la historia mundial. Esto es muy extraño, porque si alguien es de derechas, lo digo entre comillas porque hay algunos pensadores muy moderados y de centro que creo que ahora se etiquetan como más de derechas de lo que realmente son. Sin embargo, incluso Trump era demócrata. Vivió toda su vida en Nueva York. Siempre fue un demócrata. Siempre fue una persona muy progresista. Pero ves que estas personas se están convirtiendo en algo así como de derecha. Individuos cuando realmente solo están tratando de proporcionar una lente diferente o una perspectiva diferente sobre lo que está sucediendo en la sociedad, lo cual siempre pensé que como un individuo quiero tener acceso a tanta información como sea posible. Quiero escuchar argumentos y debate. Así es como la sociedad avanza. Creo que es saludable escuchar tanta información y estudiar e investigar y hacer tu propia diligencia de vida. Así es como crecí, así es como avanzó mi carrera. No solo es información empresarial. Se trata de obtener información social, cultural, política y financiera de todas estas diferentes personas. Me convirtió en una mejor persona. Bueno, es cierto. Y cuando era un joven adolescente, había un programa de televisión muy popular que consistía en debates entre Bill Buckley, un derechista muy conservador y erudito, y Gore Vidal, uno de izquierdas muy inteligente, y era el tipo de programa que ya no aparecería en ninguna estación de televisión o probablemente incluso en ninguna red de cable. Creo que era un programa de 1 hora de duración. Ambos eran diferentes en su forma de pensar. Probablemente ambos se desagradaban como individuos, por lo que resultó en un buen programa de televisión. Pero el punto era que en aquellos días los medios de comunicación acogían el debate. Ahora, no solo la página editorial expresa opiniones. Las columnas de noticias son realmente editoriales en su mayoría. Eso está mal. Las noticias de los medios deberían ser lo que son, no lo que no son. Y tal como dijiste, la historia es lo que es lo que fue, no se debería manipular. Es un hecho real, pero ellos lo cambian. Quiero agradecer a LinkedIn, el patrocinador de este episodio. Déjenme contarles una historia breve. Al contratar para mi equipo, necesitaba a alguien con las habilidades adecuadas y que encajara con la cultura de nuestra empresa. Utilicé LinkedIn Jobs, lo que facilitó el proceso. La calidad de los candidatos que encontré fue excepcional y me ahorró mucho tiempo. Tener candidatos de calidad para entrevistar es esencial, y LinkedIn Jobs hace que sea increíblemente fácil encontrarlos. LinkedIn no es solo un tablero de empleo. Es una plataforma que te conecta con profesionales únicos, incluso aquellos que no buscan trabajo activamente, pero están abiertos al rol perfecto. ¿Y sabías que el 70% de los usuarios de LinkedIn no visitan otros sitios de empleo líderes? Si no buscas en LinkedIn, te pierdes a estos candidatos. Además, el 86% de las pequeñas empresas obtienen un candidato calificado en menos de 24 horas en LinkedIn.
Siempre buscan facilitar el proceso, incluso lanzaron una función para ayudar a escribir descripciones de trabajo. Así que si estás listo para encontrar a tu próximo gran empleado, publica tu oferta de trabajo gratis en linkedin.com/excellence, eso es linkedin.com/excellence para publicar tu oferta de trabajo gratis. Se aplican términos y condiciones. ¿Qué eres tú, sabes? Cuando miras hacia adelante apenas tocamos muy brevemente sobre Rusia, China, Irán y por supuesto no son todas la misma entidad. Hay matices en cómo cada una de esas naciones construye su país e interactúa con los Estados Unidos. Pero avanzando a nivel global, ¿cuáles son algunos pensamientos sobre los mayores riesgos, las mayores preocupaciones, las cosas que los Estados Unidos deberían tener en cuenta, cosas de las que la persona promedio debería estar consciente basándose en tu experiencia? Bueno, en un sentido geopolítico, lo que más me preocupa es que Rusia, China e Irán parecen estar cada vez más involucrados en convertirse en las potencias del eje. Parecen unirse en muchas actividades. Y si miras hacia atrás, lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial fueron tratados entre Alemania y Japón lo que la iniciaron. Comenzaron un tratado de defensa mutua. Alemania e Italia hicieron lo mismo. Entonces, lo que sucedió a continuación fue que Alemania hizo un acuerdo con Rusia para un acuerdo de defensa mutua. Y lo que no revelaron fue que parte del acuerdo era dividir Polonia. Así que 2 semanas después de firmar ese acuerdo, Alemania invadió Polonia, la arrasó y la dividió con los rusos. Así que lo que me preocupa es cada vez más están operando conjuntamente. Ahora, ¿por qué es eso un problema? Eso es un problema porque Alemania misma e incluso Japón eran economías muy pequeñas en relación con los Estados Unidos. Entonces, incluso cuando juntas a los dos, no se acercaban a la nuestra. Pero China ya es más de 2/3 de nuestra economía. Si a eso le añades Rusia, si a eso le añades Irán, tienes el potencial de que podríamos involucrarnos en la Tercera Guerra Mundial y luchar en 3 frentes. Luchándola en el Medio Oriente, luchándola en el sector asiático y luchándola en Europa. Eso es lo realmente aterrador. Y es por eso que me molesta que los demócratas no parecen entender mi actitud sobre el acoso. Recuerda, dije que un acosador necesita una víctima dispuesta. Bueno, los Estados Unidos está actuando hoy en día más como una víctima dispuesta que como cualquier otra cosa. Rogamos a Irán que haga un tratado con nosotros. Y creo que fue una desgracia nacional que los iraníes hace unas semanas, después de todos estos años de Biden, yendo con ellos intentando entrar en lo que habría sido un terrible tratado nuclear de todos modos, anunciaron que no tienen interés en ninguna negociación adicional. Bueno, para que la potencia número 1 del mundo sea despreciada por una potencia de tercer o cuarto nivel, eso nunca habría ocurrido bajo Trump o cualquier otro presidente sensato. De manera similar, mira lo que ha estado sucediendo. China lanzó un globo espía sobre todo el país. Más tarde han estado desarrollando una gran operación de inteligencia en Cuba, y Dios sabe qué más están metiendo allí. Y luego recientemente tenían uno de sus barcos en un muelle de submarino nuclear ruso en La Habana, a 90 millas de nuestra costa. Bueno, ¿qué hicimos? ¿Cuál fue nuestra respuesta? Nada. Últimamente Rusia y China tuvieron un ejercicio de bombardeo conjunto, un simulacro cerca de Alaska. ¿Qué hicimos? Nada. Mientras tanto, China y Rusia apoyan constantemente a Irán y a los hutíes y a Hezbollah y todo eso en el Medio Oriente.
Los hutíes han perturbado totalmente el Mar Rojo y está interrumpiendo la navegación. ¿Qué estamos haciendo? Tengo una defensa muy limitada. Creo que en cambio necesitamos volver a la filosofía de Teddy Roosevelt, que era hablar suavemente y llevar un gran palo. Estos tipos hablan fuerte y no tienen ningún palo en absoluto. Así que ese es mi aterrador análisis de lo que está sucediendo geopolíticamente. Pero creo que si podemos arreglar el sistema educativo, hacer que los estadounidenses se sientan patriotas de nuevo, hacer que los estadounidenses estén mejor educados, restaurar el concepto de trabajo duro, restaurar el concepto de emprendimiento, entonces podemos combatir todo eso. Pero si nos mantenemos como una víctima dispuesta, las cosas geopolíticas van a empeorar, no van a mejorar. Y creo que un punto de inflexión clave en la administración de Trump fue cuando tuvimos la primera visita de Estado. Vino del presidente Xi en Mar-a-Lago, en Palm Beach. Hay muchos componentes en la historia que están en mi libro, Riesgos y Retornos, pero solo resumiré un segmento. Esa tarde tuvimos una reunión del Consejo de Seguridad Nacional y votamos en esa reunión para lanzar los 52 misiles a Siria en represalia por su intento de volar una de nuestras bases en el Medio Oriente. Pero Trump decidió no posponer la implementación. Decidió hacerlo a las 7:15 de esa noche en medio de la cena ceremonial con el presidente Xi. ¿Por qué hizo eso? Primero pienso a futuro y visualizo mis acciones. Obviamente también fue un mensaje para Irán o cualquier otro que quiera hacernos daño. Empújame demasiado y obtendrás una respuesta que no te gustará. Y si te das cuenta, durante los años de Trump no tuvimos estas incursiones de China. Irán causó un poco de problemas, pero no tanto. Rusia no invadió Ucrania hasta bien entrado el mandato de Biden. Eso no es un accidente. Creo que recibieron el mensaje de lo que Trump hizo esa noche en Mar-a-Lago y de otras cosas que hizo en privado y en público. Creo que recibieron el mensaje, no puedes ir demasiado lejos con este tipo. Ese es un mensaje al que tenemos que volver, porque si les dejamos seguir volviéndose cada vez más audaces y si nos volvemos más débiles y menos patriotas, esa no es una buena fórmula. Esa es una fórmula que llevará a una guerra, y una guerra en la que podríamos tener un momento difícil. Cuando tengo una última pregunta solo sobre China y luego quiero entender dónde pueden ir las personas para obtener tu libro y conectarse contigo también. Pero el último pensamiento que tuve, porque he tenido la conversación sobre China con varias personas y no miro a China con la misma lente que alrededor de China. China parece no estar interesada en nada como militar en comparación con Irán, Irán parece ser muy hostil, excepcionalmente hostil. Pero he tenido una conversación con Kid Crack sobre Irán, así como con Dmitry Alperovich sobre China, discúlpame. Y simplemente hay diferentes puntos de vista sobre cómo gestionar o interactuar con China. Entonces, en términos de tu perspectiva, comercio y acuerdos y cómo interactuamos con China, sería mejor para los Estados Unidos para profundizar más en China e intentar poner más negocios en China y hacer más comercio y hacerlos hasta cierto punto dependientes? ¿Es eso incluso posible? ¿O es mejor eliminar completamente, aislar y no interactuar con ellos a nivel comercial si eso es incluso viable? No, no creo que ninguno de los extremos sea la respuesta correcta. Creo que lo que necesitamos es una política más afinada. Y lo que quiero decir con eso es lo siguiente.
Es inevitable que necesitemos comerciar con China. China es la segunda potencia más grande del mundo. Es un mercado muy grande y hasta hace poco en crecimiento. Así que creo que la idea de un desapego total simplemente no funciona. El mundo es un lugar más complicado que eso. Además, si de alguna manera lográramos desvincularnos totalmente de China, todo lo que haría sería desviar sus exportaciones a otros países, y estos a su vez tendrían que exportarnos más a nosotros. Así que solo revolvería las cosas. No creo que esa sea una solución práctica. El problema de meter más negocios en China es que los negocios que más les interesan son los negocios de alta tecnología. Y la mayoría de la producción de alta tecnología es lo que llamamos de doble uso. Los semiconductores tienen un uso pacífico, pero también son muy críticos para las aplicaciones militares. Por lo tanto, no puedes construir una planta de semiconductores que realmente no produzca ambos tipos. Y en China, realmente no has dependido de, incluso si es de propiedad estadounidense, están sujetos a todo tipo de restricciones, todo tipo de requisitos que no tenemos aquí. Así que no creo que poner más inversión en China sea la respuesta. Creo que necesitamos encontrar una forma seria y adulta de coexistir con ellos. Y creo que parte de ello tiene que ser la realización de que se convertirán en más de un poder. Ya son un poder significativo. No podemos simplemente descartarlos y decir que desaparecerán. No desaparecerá. Son un país ambicioso y bajo el presidente Xi. Son un país muy controlado. Quizás no estés consciente, pero de su población de 1.300 o 1.400 millones, solo 65 millones son miembros del Partido Comunista. Por lo tanto, un pequeño porcentaje de toda la población son incluso comunistas. Así que esa es una dimensión interesante para que la gente piense. Pero lo que básicamente significa es que la mayoría de la población está totalmente privada de sus derechos. Eso conduce a facilitar la dictadura. Y aunque la forma técnica de gobierno puede ser comunismo, la realidad es que China es una dictadura, Rusia es una dictadura, ciertamente Irán es una dictadura, y ese es el verdadero problema, es el problema ideológico. No conozco un solo país comunista que no haya resultado ser una dictadura. Y si tienes un país gigantesco y poderoso que es una dictadura, todo lo que tienes que encontrar es un sucesor dictador que realmente quiera conquistar el mundo. Y no estoy diciendo que Xi sea necesariamente esa persona, pero está envejeciendo. No será el dictador para siempre. Será alguien más, y muy bien podría ser algún general de derecha. Así que creo que necesitamos un acuerdo, pero tiene que ser un acuerdo en igualdad de condiciones. No puede ser que les permitamos ganar en comercio debido a la violación de reglas, aprovechándose de la propiedad intelectual, cosas así. Necesitamos un sistema de comercio basado en reglas y uno que sea justo y que tenga un mecanismo para resolver disputas honestas. Esa es la forma de resolver el problema comercial finalmente. Pero necesitamos el acuerdo de las otras partes. Ahora sobre el libro, que es mi problema de balance de comercio. Esto es Riesgo y Retornos, creando éxito en los negocios y en la vida, disponible ahora. Eso es correcto. Y está disponible en Amazon en este momento. Y la fecha de publicación oficial es el 10 de septiembre.
así que estará fácilmente disponible en librerías de todo el país para entonces. Y es una autobiografía anecdótica que toma las anécdotas, muchas de las cuales son divertidas y interesantes, e intenta extraer lecciones sueltas de ellas, lecciones de su carrera y su vida que pueden llegar a ser. Así que estoy corriendo por todo el campo haciendo fiestas de firma de libros. Y tenemos un sitio web para el libro, se llama risksandreturns.net. Y animaría a cualquiera que disfrute de esta discusión lo suficiente como para querer aprender más sobre el libro, que mire en ese sitio web y encontrará mucha información. Así que verás que el libro encapsulará básicamente tus anécdotas de vida, hablaremos de política, hablaremos de negocios, todo eso quiero decir. Has reestructurado más de 400.000 millones de dólares en activos y has sido nombrado entre las 50 personas más influyentes de Bloomberg. Así que este va a ser un libro muy interesante, así que lo enlazaremos en las notas del programa también. Y si estás en Miami, avísame. Tendremos que crear algún contenido alrededor de una firma de libros si alguna vez estás por aquí. Bueno, haré algunas paradas en Miami, así que me encantaría aceptar esa oferta y eso también te obligará a leer un libro. Dos pájaros de un tiro. Funciona perfecto. Pondremos los enlaces en las notas del programa para que la gente pueda preordenar el libro ahora mismo en Amazon o conseguirlo en cualquier librería el 10 de septiembre. Wilbur, realmente aprecio tu tiempo. Agradezco que hayas abarcado una gran variedad de temas, ya que simplemente te conté todo debido a tu fascinante vida. Quería obtener una muestra de todas las diferentes cosas que has asumido. Si fueras a dejar al público, puedes elegir una perspectiva o una lección, algo que le dirías a tu yo más joven, a tu yo de 20 años después de tu carrera en el servicio privado y público. ¿Cuál sería esa única lección? Mi gran lección es que la única persona que puede retenerte eres tú mismo. Y si tú mismo en cambio trabajas duro, aprovechas las oportunidades y tomas un riesgo ocasional, puedes llegar a ser prácticamente lo que quieras. Así que no hay razón para esconderse en una habitación segura, sal ahí afuera, entra al mundo real, agita un poco las cosas, y si te golpean un poco en el camino, eso es bueno porque es una experiencia de aprendizaje. Pero en resumen, el único que puede retenerte eres tú mismo, tú mismo. Gracias.